Hola, bueno, para los que no me conocen, yo soy Enrique Montero, estoy encargado de la clase de hoy, que es de práctica, soy ingeniero agrónomo. Eh, Esta es la primera clase del cursado regular en sí, pero recuerden que también están las clases de los cursos de nivelación. Si buscan ahora en mi canal pueden ver algunas de las clases, otras todavía no las hicimos nunca todavía. Eh, pero bueno, voy a ir subiendo también ahí las otras clases, las previas y las posteriores de práctica sobre todo. Eh, bueno, voy a empezar a compartir. Ustedes recuerden siempre que pueden venir a clases de consulta para preguntar eh, cualquier duda que tengan respecto al cursado o respecto a los temas específicos de la materia. Les recomiendo para cuando vean la clase eh, un anotador, la calculadora, estén preparados como para que puedan ir marcando cualquier duda que les vaya surgiendo, ¿sí? Yo acá abajo pongo siempre después en el PowerPoint el link al video en el mismo Power. Bueno, ¿cuáles son los temas del capítulo 1 de mecánica? Los que están en negrita acá son los que vamos a ver en esta clase: movimiento lineal, impulso lineal, conservación del momento lineal, choques y un poco del teorema de conservación de la energía. Vamos a ver un choque de cada tipo, un ejercicio de impulso lineal, algo de movimiento lineal, también en ejercicios. Y antes que esto, antes de empezar a presentar los temas en sí que vamos a ver, les voy a mencionar algunos conceptos un poco básicos de lo que era la última clase del curso de nivelación. El trabajo, que era la definición de trabajo, ¿sí? Para que entremos un poco en de dónde venía esta clase en sí, que es la primera clase del cursado, ¿sí? La definición del trabajo, la definición de la energía cinética y de la energía potencial, ¿sí? Esto eran unidades que se medían en Joule y que eran magnitudes de tipo escalar, ¿sí? También retomando un poco, estaban las fuerzas que considerábamos, que llamábamos conservativas, y las fuerzas no conservativas. Las conservativas el trabajo que realizaban no dependía del recorrido que hacían, sino de la posición inicial y final. Los casos eran la fuerza elástica y el peso, de los que habíamos visto. Y las no conservativas, el trabajo que realiza sí depende de qué recorrido hace, ¿sí? Si va y viene y termina en el mismo lugar que antes, igual hizo un trabajo. En cambio, el peso, si va y viene, en sí el trabajo que termina haciendo es nulo. Después, bueno, y los ejemplos de fuerza no conservativa eran la fuerza de rozamiento y las fuerzas aplicadas. Un poco también a lo que habíamos llegado en la última clase de trabajo y energía era el teorema de conservación de la energía, que se resumía un poco en decir que la variación de la energía cinética y la suma de la variación de energía cinética y la variación de energía potencial era igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿sí? Y entonces, si no habría fuerzas no conservativas, en esos casos la variación de energía mecánica sería igual a cero, ¿sí? Los ejercicios que vamos a ver hoy no mencionamos tanto eso, pero después cuando ustedes empiecen con la práctica, quizás sí necesitan para alguno de esos problemas, y sí lo van a necesitar bastante si toman el apunte de ejercicios de exámenes finales, ¿sí? Porque son dos temas que se relacionan mucho. Entonces, por eso lo incluí acá, para que no tengan que ir a buscarlo a otra clase.
Pero en sí, el tema de la clase de hoy empieza acá, con esto de momento lineal. El momento lineal, bueno, es una magnitud vectorial. Acá esto un poco lo tomé tal cual del apunte. Si la resultante de las fuerzas externas aplicadas al sistema es nula, entonces el momento lineal no varía, ¿sí? Se mantiene constante. ¿Sí? Eso es fundamental. Si no hay fuerzas externas aplicadas, se mantiene el momento lineal. Es una magnitud vectorial, como les mencioné justo recién. Entonces, que P antes sea igual a P después, significa que P en X antes va a ser igual a P en X después, y P en Y antes va a ser igual a P en Y después, ¿sí? Porque siempre que estamos trabajando con magnitudes vectoriales, en realidad nosotros le damos solo dos dimensiones, pero por eso trabajamos en X y en Y, pero podría haber más, ¿no? Pero para simplificar, nosotros siempre vamos a trabajar con estas dos dimensiones en una magnitud vectorial. Eso es fundamental. Y el impulso lineal. El impulso lineal de una fuerza lo definimos como el producto de la fuerza media por el intervalo de tiempo en el que actúa, ¿sí? Fíjense que en la definición decimos la fuerza media, ¿sí? Pero nosotros en la parte de problemas, cuando se lo demos, le vamos a dar directamente, siempre vamos a decirle fuerza, esa fuerza media, pero es un concepto que en realidad va variando, y cuando nosotros hablamos de la fuerza en sí, estamos hablando del promedio que daba esa fuerza, ¿sí? Bueno, ¿en qué unidades podríamos usar estas magnitudes? ¿Sí? El momento lineal y el impulso lineal. Fíjense que si es masa por velocidad, el momento lineal va a ser en unidad de masa por unidad de distancia dividido unidad de tiempo, ¿sí? Y lo mismo que si lo vemos con el impulso lineal, porque si a una unidad de fuerza la multiplicamos por una unidad de tiempo, el tiempo se me simplifica con el tiempo y me queda en kilogramo metro sobre segundo, si estamos hablando en el sistema internacional, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué tipo de choques hay. Primero, ¿qué es un choque? Cuando hay una colisión entre cuerpos y las fuerzas externas al sistema de análisis se consideran despreciables, ¿sí? Entonces, dos cosas que chocan y no hubo ninguna fuerza exterior, aparte de las fuerzas que se dan entre el choque de esos dos cuerpos. Nosotros vamos a trabajar con tres tipos de choques, ¿sí? En el inelástico hay un tipo particular que es el totalmente inelástico, pero las características del inelástico, como de todos los choques, se mantiene el P antes igual al P después, eso se mantiene en todos los choques, y en el inelástico la variación de energía cinética es menor a cero, ¿sí? Se pierde energía cinética. ¿Qué pasa con la energía en un choque inelástico? Spoiler. En el explosivo aumenta la energía cinética, ¿sí? Y de nuevo, el momento lineal se mantiene constante, es igual antes y después. ¿Cómo aumenta la energía cinética en un choque explosivo? Si chocan dos bicicletas, va a haber un choque inelástico, ¿sí? Si chocan dos autos, es probable que haya un choque inelástico, pero podría haber también un choque explosivo, ¿sí? ¿Cómo aumenta la energía? Tiene que haber algo que ayude, algún tipo de energía que permita que aumente la energía cinética. Entonces, cuando chocan dos bicicletas, bueno, chocaron dos bicicletas, pero cuando chocan dos autos, puede ser que un auto tenga nafta, ¿sí? Entonces, puede ser que una parte de esa energía que es química, que es de la nafta, se transforme en energía cinética porque explote el auto, ¿sí? Entonces, por eso es que el explosivo es como que tiene que tener alguna fuente extra de energía que aporte a
al cambio en la energía cinética, ¿no? Y después el elástico, que fíjense que en los otros dos les estaba dando una ecuación que era la conservación del momento lineal, la ecuación que tienen los tres iguales, pero el otro les estaba dando una inecuación, ¿sí? Acá en cambio les estoy dando dos ecuaciones, ¿sí? Se va a poder trabajar con esa ecuación, ¿sí? Nosotros con las inecuaciones en física no las usamos para trabajar, sino que calculamos los valores, por ahí es probable que tengamos que calcular cuál es la variación de energía cinética y después interpretarla diciendo, bueno, es mayor que cero, entonces es este tipo de choque, es menor que cero, es este tipo de choque. Pero en cambio ahora, como tenemos dos ecuaciones en el elástico, es posible que en un problema tengamos que trabajar con las dos ecuaciones, ¿sí? Ejemplos de choques elásticos. Bueno, el ejemplo que se suele dar es por ahí con las bolas de billar, ¿sí? Cuando chocan dos bolas de billar. No sé por qué uso esa palabra, pero bueno, eso. Bueno, vamos a ir ya pasando directamente con los problemas. ¿Cuál es el momento lineal de un camión de 1000 kilogramos cuya velocidad es 20 metros por segundo? Más que un problema, es como un ejercicio, ¿sí? Es usar la definición que mencioné de momento lineal. Porque nos dice la masa y la velocidad, es simplemente hacer el producto. Pero sí es importante destacar que lo que estamos obteniendo acá, esto de hacer 1000 kilogramos por 20 metros por segundo, esto es el módulo, ¿sí? En este caso no nos decía cuál era el sentido, era como muy sencillo el problema, para recalcar cuál es la fórmula, pero tengan en cuenta que esto es una magnitud vectorial, eso siempre. Y para el 2 nos dice qué velocidad debe alcanzar un camión de 5000 kilos para tener el mismo momento lineal, ¿sí? Entonces, hacer lo mismo que hicimos antes, usar la misma ecuación, pero ahora sabemos cuál es el momento lineal, ¿sí? Y sabemos cuál es la nueva masa. Entonces lo que nos está preguntando es cuál era la velocidad. Es despejar al revés la fórmula. Fíjense que cuando nosotros hacemos esta cuenta, eh, las unidades que nos quedan son unidades de velocidad, ¿no? Y de nuevo, el resultado es velocidad. Entonces, estamos hablando también de un vector, ¿sí? Entonces, el módulo es 4 metros por segundo. La dirección y el sentido no, no es el objetivo de este ejercicio en sí, que trabajemos vectores. Para eso estaban los de antes, pero un poco más adelante sí vamos a tener que verlo un poco más como una magnitud vectorial. Por ejemplo, acá, ¿sí? Ahora tenemos un cuerpo cuya masa es de 50 kilogramos, se mueve a 10 metros por segundo en dirección oeste-este, mientras otro cuerpo de 25 kilogramos se desplaza en dirección sur-norte a 15 metros por segundo. Ambos colisionan y quedan unidos. Calcule la velocidad de ambos. Módulo, dirección y sentido, ¿sí? Porque cuando pide velocidad es un vector. Calcule la velocidad de ambos luego del impacto. Calcule el cambio en la energía cinética del sistema. ¿De qué tipo de choque se trata? Bueno, entonces, antes teníamos un cuerpo que iba hacia el este y un cuerpo que iba hacia el norte, ¿sí? Con esas masas y esas velocidades. Y después colisionan y van juntos, ¿sí? Como decíamos antes, no hubo fuerzas externas en este caso, ¿sí? En este choque. Entonces, el momento antes va a ser igual al momento después. Y eso implica
que el momento en X antes va a ser igual al momento en X después, ¿sí? Por eso es que acá lo planteamos a partir de eso. Entonces, el momento en X antes va a ser la masa que tenía el cuerpo 1 por la velocidad que tenía el cuerpo 1 antes. Y después, como los dos van unidos, las masas se van a sumar, ¿sí? Porque los dos unidos van a tener la masa que tenían los dos, pero sumada. Y la velocidad en X después, ¿sí? La velocidad que tenga en X, no la velocidad esta que tiene en diagonal, sino el módulo que tenga en X esta velocidad. Si hacemos el producto con la sumatoria de las masas, es cuando vamos a obtener el momento lineal en X después. Entonces, nuestra incógnita acá sería esta velocidad en X después, ¿no? Y la podemos despejar si, si pasamos las masas dividiendo para el término que teníamos del otro lado, ¿no? Entonces, la velocidad en X después nos da 6,66 metros por segundo. Sería no esta velocidad en diagonal, sino en X, ¿sí? Y planteamos de nuevo lo mismo, pero que pasa en el eje Y, ¿sí? PNI antes va a ser igual a PNI después. Entonces, el planteo es bastante similar, ¿sí? Pero antes el cuerpo 1 no tenía momento lineal en Y, y ahí todo el momento lineal que tenemos es el que tenía el cuerpo 2, ¿sí? Entonces P en I antes va a ser el momento lineal que tenía el cuerpo 2, que era la masa 2 por la velocidad que tenía el cuerpo 2 antes. Entonces, acá hacemos un despeje que es prácticamente igual, idéntico al que hacíamos antes, pero con las magnitudes de este otro coche. Y obtenemos que la velocidad en I después es igual a 5 metros por segundo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Calcular cuánto vale la velocidad en diagonal, ¿sí? Porque tenemos la velocidad en X y la velocidad en Y, ¿sí? Entonces, con el teorema de Pitágoras calculamos cuánto vale esa velocidad en diagonal. Tomamos los dos catetos, serían la velocidad en X y la velocidad en Y, los elevamos cada uno al cuadrado, los sumamos y le hacemos la raíz cuadrada para saber cuál es la diagonal, que es la hipotenusa según Pitágoras. El sentido sería hacia el noreste, ¿sí? Si hacemos este dibujo como está acá, estaría yendo después del choque hacia el noreste, ¿sí? Entonces, este es el módulo, este es el sentido, y lo otro que tenemos que usar para definir este vector es la dirección, ¿sí? Entonces tendríamos que calcular cuánto vale este ángulo alfa. Para calcular cuánto valía un ángulo, una vez que ya sé cuánto valen dos de sus lados, puedo usar cualquiera de las funciones trigonométricas. En este caso, preferimos normalmente usar la tangente, porque nosotros primero obtuvimos los valores de b en x y de b en y, ¿sí? Y en base a estos obtuvimos la diagonal b después. Entonces, vamos a ser un poco más precisos si lo hacemos en base al valor que habíamos obtenido de base, ¿sí? Porque este 8,33 ya es un valor que está redondeado. Bueno, entonces hacemos tangente a la menos 1 del cociente entre el opuesto y el adyacente, y nos da cuánto valía este ángulo alfa, que es de 36,9 grados. Bueno, vamos con el siguiente problema, creo. Ah, no, nos pedía algo más. Nos pedía qué pasa con la energía y qué tipo de choque era. Eso nos pedía. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de choque era?
Para saber qué tipo de choque es, necesitamos ver qué pasa con la energía cinética. Entonces, la variación de energía cinética va a ser la energía cinética que había después menos la energía cinética que había antes del choque. Si lo ponemos vamos poniendo cada uno de estos términos, ¿sí? Después, fíjense que la masa las puse unidas, por eso se suman las masas. La velocidad después era lo que nos había pedido la pregunta anterior, era el valor en diagonal sería, ¿no? Y bueno, y antes sería la energía cinética que tenía cada uno de los autos por separado antes del choque, ¿sí? Bueno, esta diferencia lo hacemos, reemplazamos por los valores y nos da menos 1021 Joule, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de choque es? Es un choque inelástico, ¿sí? Como les decía antes, cuando la variación de energía cinética es negativa, el choque es inelástico. Este en particular es completamente inelástico porque los cuerpos quedaban unidos, ¿sí? Cuando quedan unidos los cuerpos es completamente inelástico. Bueno, paso al siguiente ejercicio. Ejercicio 5. Se dinamita una roca y se fragmenta en 3 pedazos. 2 de ellos salen despedidos en ángulo recto y sus masas y velocidades son respectivamente 10 y 20 kilogramos y 15 y 10 metros por segundo. La velocidad del tercer pedazo es de 5 metros por segundo. ¿Cuál era la masa de la roca? La masa antes nos está pidiendo, ¿no? Una cosa para no ser tan de ir directo a la fórmula, pensemos que en sí se está dinamitando una roca, ¿sí? Entonces el tipo de choque, si hay dinamita, puede ser que sea explosivo, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta esa posibilidad. Bueno, igual lo que tendríamos que plantear, como siempre, la situación antes y la situación después. Tenemos estos 2 pedazos que salen a 90 grados, ¿sí? No nos dice que este tercer pedazo salga en esta diagonal como lo marqué yo. Pero esto en realidad lo obtenemos por contexto en sí, ¿sí? Porque acá antes el momento lineal era 0, ¿sí? Ninguna de estas partes de la roca se estaba moviendo, estaba la roca quieta, ¿sí? Entonces no tenía ninguna de las partes velocidad y el momento lineal era 0. Después de la explosión de la roca, se tiene que conservar el momento lineal, ¿sí? Porque no hubo fuerzas externas, ¿sí? La roca explota, pero no hay una fuerza externa que se le aplique. Entonces, si 2 pedazos salen lanzados, uno hacia la derecha y el otro hacia arriba, el tercer pedazo, sí o sí, tiene que salir hacia este cuadrante, de manera que haya alguna posibilidad de que el momento lineal después me dé 0, la sumatoria de todos los momentos lineales, ¿sí? Porque si este no salía en este cuadrante, no había forma de que el momento lineal después me sume 0, ¿sí? Porque esto suma positivo en el eje de las X, este suma positivo en el eje de las Y, entonces este sí o sí va a tener que tener un valor negativo en el eje de las X y negativo en el eje de las Y. En el eje Y, de las fuerzas en Y. Bueno, ahora sí vamos a ir planteando lo mismo que decíamos antes. P en X antes es igual a P en X después.
P en X después, entonces va a ser igual a 0, porque P en X antes era 0. Y entonces, P en X después, por cómo teníamos el dibujo, teníamos el pedazo de roca que iba hacia arriba, con su masa y su velocidad, y el pedazo de roca que iba en diagonal hacia abajo, que lo puse con su masa, su velocidad, y afectado por el coseno del ángulo ese que estaba marcado acá en el dibujo, ¿sí? El ángulo este. Lo mismo sucede con PNI después. Si también era PNI antes era 0, entonces PNI después va a tener que ser 0. Y era la masa 1 por la velocidad 1. ¿Sí? O sea, el de arriba era esta masa 2 es la piedra que iba hacia la derecha y esta la que iba en diagonal. Y esta masa 1 depende, es de la piedra que tiene una velocidad hacia arriba. Y esta masa 3 es de nuevo la que va en diagonal. ¿Sí? Pero acá es por el seno del ángulo ese que formaba. Entonces, ¿qué tengo acá? Si despejo acá la masa 3, me va a dar que va a ser igual a la masa 2 por la velocidad después 2 dividido la velocidad después 3 por el coseno del ángulo, ¿sí? Y después lo que hago es esto que despejé lo reemplazo en la otra ecuación, porque acá lo que yo tenía eran dos ecuaciones que son independientes y que las dos tienen la misma incógnita, las mismas dos incógnitas que eran la masa y el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces yo reemplazo esto en la otra ecuación y después es el trabajo matemático para ir resolviendo esta ecuación. ¿Sí? Fíjense, yo puse todo este término, lo puse en el lugar de la masa 3. Lo primero que voy a ir haciendo va a ser ir quitando estos paréntesis que tengo, entonces voy a ir distribuyendo esto con esto. Fíjense, tenía, lo estoy ordenando nomás, ordenando. Este paréntesis del exterior de estos dos lo puedo quitar, ¿sí? Y nos queda masa 2 por B2, y esto también está multiplicando, ¿sí? Entonces está acá. Todo esto dividido la velocidad después 3 por el coseno de alfa. Entonces fíjense cómo me quedó este término que está multiplicando y dividiendo la velocidad después 3. Entonces, si está multiplicando y dividiendo, la podría simplificar esas dos velocidades. Entonces, ya simplificando ese paso, nos queda así la ecuación, ¿sí? Esto está resuelto también en el apunte de problemas resueltos, por eso es que hay algunas que están copiados así con un poco menor de definición. Bueno, esto también para no olvidarse nunca, lo de Sokatov acá, las relaciones trigonométricas, ¿sí? Que lo vamos a tener que usar. Para este paso, justamente seno de alfa dividido coseno de alfa es igual a la tangente de alfa, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros ya sabíamos estos cuatro valores que nos quedan acá, las dos masas y las dos velocidades, nos las daba el problema. Entonces, todo esto podemos calcular cuánto vale este número y lo que tenemos que hacer es tangente a la menos 1 de ese número, ¿sí?
Y bueno, sabemos cuánto vale el ángulo, ¿sí? 36,87 grados. ¿Qué hacemos con esto? Lo reemplazamos en alguna de las dos ecuaciones que habíamos planteado antes. Si resolvimos bien el problema matemático, reemplazándolo en cualquiera de las dos ecuaciones, podemos obtener exactamente el mismo resultado. Si es distinto el resultado es porque hubo algún error en la resolución matemática y en los despejes. Bueno, entonces ahí podemos reemplazar por ese valor y nos da que la masa 3 era de 50 kilogramos. Entonces, ¿cuánto era la masa total? Si la masa 3 era de 50 kilogramos, la suma de los tres pedazos, que los otros tenían 10 y 20, entonces 80 kilogramos va a ser la masa total. Bueno, ese sería el final del problema 5. No nos preguntó el tipo de choque, que era un tipo de choque explosivo. Si hubiésemos, no nos pide que calculemos cómo varía la energía cinética. Si quieren, calculenla y les tiene que dar que la variación de energía cinética dé un valor positivo, ¿sí? Para practicar, si quieren, un buen ejercicio. Y bueno, para no hacerla tan larga, el problema no nos lo pedía como para que podamos ir viendo un ejemplo de cada cosa. Problema 7. Se lanza una pelota de béisbol a una velocidad de 2,5 metros por segundo, siguiendo una trayectoria horizontal hacia el bateador. Este batea la pelota que vuelve por el mismo camino que antes, pero con una velocidad de 5 metros por segundo. La masa de la pelota es de 140 gramos. ¿Cuál es la fuerza media ejercida por el bait si el tiempo de contacto entre el bate y la pelota es de 0,01 segundos? Bueno, siempre recordando que cuando trabajamos con velocidades o con momento lineal, son magnitudes vectoriales, ¿sí? Entonces, antes estaba la bola yendo hacia, como lo grafiqué acá, la derecha. Definí ahora que sea la derecha. No nos decía que sea la derecha, pero defino un lugar porque sí nos dice que después está yendo hacia el sentido contrario, ¿sí? Entonces, si la velocidad antes es de 2,5, la velocidad después va a ser de menos 5, ¿sí? No, no es de 5, ¿está bien? Es de menos 5. Bueno, y también ahí les puse el dato de la masa de la pelota como para ir poniendo casi todo lo que tiene problema. Lo último que nos suma es el tiempo. El tiempo que es de 0,01 segundo. Y nos pregunta cuál es la fuerza media, ¿sí? El impulso, J, va a ser igual a la variación del momento lineal, ¿sí? Entonces, J va a ser igual a la variación del momento lineal, lo podemos ver así, o lo podemos ver así como lo planteé ahí arriba. P antes más J va a ser igual a P después. Y ese J va a ser la fuerza media por el delta T, ¿sí? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es despejar esa fuerza media, que es nuestra incógnita justamente, y colocar cada uno de los valores que teníamos para resolver el problema. Fíjense que lo separé al delta P en masa por delta B, ¿sí? Pero se podría haber resuelto sin separarlo también, ¿no? Da exactamente lo mismo si ustedes ponían 140 gramos por menos 5, menos 140 gramos por 2,5. Lo que sí es importante y que no se equivoquen es que como son magnitudes vectoriales,
tenían distintos signos esto. Iban en sentido contrario, entonces el signo que se le ponía a estos módulos era a uno positivo y al otro negativo, ¿sí? Y entonces la fuerza media nos da menos 105 newton, ¿sí? ¿Qué significa ese menos 105 newton, el signo menos en sí, ¿sí? No, no es que signifique que es negativa la fuerza, sino que se refiere al sentido en el cual estaba yendo esa fuerza, ¿sí? Entonces, el signo negativo lo poníamos acá para los vectores que iban hacia la izquierda, entonces en este caso va a ser lo mismo. Significa que esta fuerza media tiene un valor de 105 newton hacia la izquierda, ¿sí? Porque fíjense que acá los vectores que tenemos acá, los vectores negativos son los que van a la izquierda, los positivos son los que van a la derecha. En este problema lo planteamos así, ¿sí? Bueno, entonces realizó una fuerza media de 105 newton en el sentido contrario al que venía la pelota, ¿sí? Si no queremos decir derecha-izquierda, porque el problema no decía derecha-izquierda, aclaramos que es en el sentido contrario al que venía la pelota, o también podríamos haber dicho en el mismo sentido que va la pelota después del choque, ¿sí? Y bueno, nada más nos pedía este problema. Creo que nos queda un último problema, ¿sí? Que este quizá encuentren otra forma de resolverlo. Hay otra fórmula que les puede servir para resolverlo, pero como no la vieron en la teoría, yo les voy a mostrar cómo se resolvería este problema con las fórmulas que están que presenté al principio, ¿sí? Con la de conservación de momento lineal y la otra fórmula que era de la variación de la energía cinética en un choque elástico, ¿sí? Igual creo que nos pide algo del teorema de conservación de energía en la parte A. Nos dice, una esfera de 1 kilogramo se encuentra suspendida de un hilo de 1 metro de largo. Inicialmente el hilo está en posición horizontal. Se libera la bola, ¿sí? Y describiendo un arco de circunferencia, al llegar a la parte más baja del arco de la circunferencia de ese hilo, choca elásticamente contra un carrito de 2 kilogramos que se encontraba en reposo. La velocidad de la bola en el instante antes de impactar con el carrito, ¿sí? Eso es lo que nos pide el punto A. Entonces, no estuvo el choque todavía, ¿sí? Es antes de que esté el choque. Por eso es que vamos a plantear la situación antes, y para que no se confunda con hablar de la situación después del choque, vamos a llamar la situación intermedia, que sería antes del choque todavía. La situación antes está la bola sin velocidad, puesta, el hilo puesto en posición horizontal, ¿sí? Después esto se suelta y va a caer. Va a caer hasta quedar en posición vertical el hilo, ¿sí? Entonces, este hilo que era de 1 metro de largo, acá nos queda posicionado de manera vertical, acá estaba horizontal. ¿Qué varió en este cuerpo, en estas dos situaciones? Varió la velocidad, justamente nos está preguntando cuánto vale esa velocidad, ¿no? Porque la velocidad inicial era 0, pero ahora la velocidad es otra. Pero también varió la altura, ¿sí? Y si varió la altura, varió la energía potencial gravitatoria que tiene, ¿sí? Cualquier cuerpo, cuanto más alto esté, más energía potencial gravitatoria va a tener. Entonces, el que tenía más energía potencial gravitatoria es el de la situación antes, el de la izquierda, ¿sí? Bueno,
¿qué fuerzas no conservativas hubo en este pequeño proceso? ¿Sí? Estaba sostenido por un hilo y se soltó y se dejó caer. ¿Sí? No hay ninguna fuerza no conservativa. ¿Sí? Entonces la variación de energía cinética y la variación de energía potencial va a ser igual a cero. ¿Sí? Podrían decir que la tensión del hilo era una fuerza, ¿sí? Sí, está bien, es una fuerza no conservativa, sí. Pero el trabajo va a ser cero porque siempre la tensión estuvo perpendicular al movimiento, ¿sí? Acuérdense que es el producto escalar, la fuerza del producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento, ¿sí? Y siempre que la fuerza estuvo yendo hacia el centro de ese movimiento circular cortito que hizo hasta que cayó, siempre la fuerza estuvo yendo hacia allá y el desplazamiento siempre era exactamente perpendicular al hilo, ¿sí? Por eso es que hay una fuerza no conservativa, pero su trabajo es cero, ¿sí? Bueno, por eso, simplificando, nos queda que la variación de energía potencial gravitatoria y la variación de energía cinética van a ser cero. Lo vamos resolviendo un poco. Y si vamos despejando, nos queda que la energía cinética final, que es un medio de la masa por la velocidad, se llama velocidad antes del choque, ¿sí? La decidí llamar así, para ya ir pensando en el problema que sigue. Pero sería después de este movimiento, ¿no? Es antes del choque, pero sigue habiendo un movimiento que hubo previo, ¿no? Sería la final, por eso. Es igual a el negativo de la masa de la esfera por la gravedad por la variación de altura. Entonces, despejamos cuánto es esa velocidad antes del choque y nos queda la raíz cuadrada de la variación de energía potencial gravitatoria dividido eh, un medio de la masa de la esfera. Si quieren pueden ir reemplazando con los valores antes, ¿sí? Porque, por ejemplo, la masa de la esfera, la gravedad y... o este problema, no sé si nos daba la masa de la esfera. Creo que sí. Porque la masa de la esfera acá en este caso directamente se simplifica, ¿sí? Creo que nos daba el problema la masa de la esfera y que sí, era de 1 kilogramo. Se podía resolver, ir resolviendo de antes cuánto valía esto e ir haciéndolo por partes. Bueno, entonces hacemos la raíz cuadrada de eso. Este término nos estaba quedando en metro cuadrado sobre segundo al cuadrado y cuando hacemos la raíz nos queda en una unidad de velocidad. Siempre corroboren las unidades. Y ahí les pongo una aclaración que para la parte que sigue ahora del problema, a esa velocidad la voy a llamar, la velocidad antes del choque la voy a llamar velocidad de la esfera antes, ¿sí? Porque ahora tenemos la esfera, pero también tenemos el carrito para la parte B. Entonces, estábamos con esa situación de la esfera que llegó con esta velocidad, ¿sí? Le sumamos que había un carrito ahí al lado, que estaba quieto a 0 metros por segundo, y le sumamos los datos de masa de carrito. Nos decía que el choque era elástico. ¿Qué va a pasar? Va a chocar
el carrito se va a mover para la derecha y sí o sí algo se va a tener que mover para la izquierda, ¿sí? Porque si no, no se va a poder, eh, porque el choque era elástico, ¿sí? Entonces, la velocidad del carrito va a ser hacia la derecha y la de la esfera va a ser hacia la izquierda. Fíjense que como es elástico el choque, no solo tenemos para basarnos en la ecuación de conservación del momento lineal, sino también que la variación de energía cinética va a ser igual a cero, ¿sí? Este problema es un poco largo, pero bueno, la idea es mostrarle un poco las opciones que tienen eh, y quizá en un examen no les tomemos un problema en el que se complique y tengan que usar la resolvente como en este. Bueno, fíjense, planteo una ecuación, la pongo con todos los términos que tiene. Antes estaba la masa de la esfera y la velocidad de la esfera antes. Después está la masa de la esfera, la velocidad de la esfera después, la masa del carrito y la velocidad del carrito después. ¿Sí? Entonces acá estoy teniendo dos incógnitas, porque no sé ni esta velocidad ni esta velocidad. Planteo la otra ecuación. Pongo cada uno de sus términos. Son todos de energía, ¿sí? De nuevo, esta energía antes la puedo calcular completa, pero la energía cinética después tenemos la velocidad de la esfera después, que no sé cuánto vale, y la velocidad del carrito después, que no sé cuánto vale. Bueno, sí, tengo las mismas dos incógnitas y dos ecuaciones que son independientes, entonces puedo resolver este problema por sustitución, ¿sí? Eh, para resolver por sustitución, siempre de las dos ecuaciones que tienen, tomamos la más sencilla y despejamos ahí uno de los dos términos. Velocidad del carrito después, me quedó el después ahí abajo justo, se desconfigura siempre, lo estoy todo el tiempo arreglando y como está en modo ecuación se me desconfigura. La velocidad del carrito después la despejo, ¿sí? Y después voy a tomar en la otra ecuación, la que es un poco más compleja, y le voy a poner, en lugar de velocidad de carrito después, que está acá, todo esto que lo voy a poner entre paréntesis. ¿Sí? Ahí está, ordenadito, mejor. Bueno, no se asusten, es trabajo matemático ahora, ¿no? Aparte saben que lo voy a hacer yo, total, estamos en el video. En las clases, si no, me quedo callado esperando a que respondan y me vayan diciendo cómo se resuelve. Hacemos distributiva. ¿Y qué tenemos ahí cuando distribuimos la masa? Estos dos términos que se están restando están elevados al cuadrado. Entonces, trinomio cuadrado perfecto, lo deben estar viendo ahora en matemática. Eh, A más B elevado al cuadrado, ¿sí? Lo resolvemos, ¿sí? Eh, esto, esto sería A, ¿sí? Todo esto, cada uno de los términos elevado al cuadrado. Acá cada uno de los términos elevado al cuadrado. 2AB me termina quedando así con la masa, como los dos tenían la masa de la esfera y los dos tenían la masa del carrito, me quedan esas elevadas al cuadrado también. Y ahí, bueno, falta distribuir. Distribuimos eso, el 1/2 de la masa del carrito. Entonces fíjense que cuando lo distribuí se me fueron simplificando las masas de los carritos que estaban elevadas al cuadrado, le fui poniendo solo eh, una sola vez la masa del carrito, deja de estar elevado al cuadrado. Y bueno, ahí acomodamos los términos para que nos quede una ecuación cuadrática ordenada para usar la resolvente, ¿sí? La ecuación cuadrática ordenada es esa
de A igual a X al cuadrado más BC más C. Esto cuando yo les pregunto en la clase, ¿se acuerdan cómo era la resolvente? Me quedo ahí esperando a ver a que me la digan o que la busquen en internet. Pero bueno, ahí está ordenado, ¿sí? Dejamos todo eso igual a 0. ¿Y cuál es nuestro término? Nosotros nos quedó velocidad de la esfera después elevado al cuadrado en este término de acá. Velocidad de la esfera después elevado a la 1 sería así, sin elevar al cuadrado, en este término de acá. Y en este término de acá no está la velocidad de la esfera, ¿sí? Entonces, cuando vamos reemplazando por los valores, el C lo podemos calcular completo, ¿sí? Porque sabemos todo esto. Acá sabemos todo esto y no sabemos este que está en negrita, ¿sí? Entonces podemos obtener, y fíjense que lo voy calculando y me da siempre en kilogramos metros sobre segundo el término, que este término me da en kilogramos metros sobre segundo, que después se multiplica por la velocidad. Este término ya me quedaba directamente en kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿sí? En unidades de energía, porque ya sabía todos los componentes. Y este último me queda en unidades de masa, porque me falta multiplicarlo por la velocidad de la esfera, que está elevado al cuadrado. Entonces ahí es que todos los tres después me van a terminar quedando en unidades de energía, ¿sí? Bueno, esta era la resolvente. Si en algún problema la tienen que usar, se la vamos a poner. No, nosotros no precisamos que se la sepan de memoria la resolvente. Sí, con el tema de las fórmulas, las que son de relaciones entre componentes físicos y que en realidad las fórmulas están realizadas en base a justamente la definición de lo que es el componente, sino, por ejemplo, la aceleración. Cuando yo defino la aceleración, en realidad la definición de la aceleración me forma una fórmula, si yo lo quiero traducir, ¿no? Entonces, por eso es que no les damos para que usen una hoja de fórmula en un parcial, porque es justamente entender las relaciones entre las variables. Pero sí, si es algo matemático como esto, sí van a tener una fórmula como esta. Bueno, lo difícil de esto es reemplazar en los valores y hacerlo en la calculadora ordenado. Pero ¿a qué se llega? Bueno, como acá tenemos una raíz, esto nos puede dar dos valores posibles, ¿sí? Porque siempre las raíces cuadradas siempre tienen un valor positivo y un valor negativo. Entonces, en realidad uno tiene que hacer primero esta raíz cuadrada y después calcula las otras cuentas. Y nos da menos 1,47 metros por segundo o 4,42 metros por segundo. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer acá? No nos podemos quedar con los dos resultados. En este caso, en algunos casos sí hay dos resultados válidos, pero en este caso no. Este resultado no sería válido, ¿sí? Porque lo que habíamos planteado y todo, la velocidad de la esfera después era hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, si ya tengo la velocidad de la esfera después, eso lo reemplazo en la ecuación que habíamos usado para sustituir cuando hicimos nuestro sistema de ecuaciones, y ahí despejamos la velocidad del carrito después, que nos da 2,95. ¿Sí? Obviamente nos tiene que dar un valor positivo esto. Bueno, una última cosa, si están pensando sobre todo en ir llevando la materia como para después rendirla, yo seleccioné acá 4 ejercicios
del apunte de problemas y ejercicios de exámenes finales, Física 2020. Bueno, y en la unidad mecánica, en esta clase se vieron contenidos para resolver varios problemas, no completa porque todavía nos falta otra clase de mecánica, pero en particular yo les marqué estos estos 4 problemas, les recomiendo si quieren practicar con esos. Los ejercicios de este apunte son un poquito más complicados que los del apunte de problemas y de problemas resueltos, pero el apunte de problemas resueltos ya va teniendo como que todos los... el apunte de problemas normales del cursado tiene ya muchos problemas que ya los fuimos resolviendo y ya van siendo cada vez muy sencillos, ¿sí? Entonces, en los finales nosotros siempre planteamos problemas distintos para ver si efectivamente se entendió el tema o si se sabe de memoria cómo se resuelve un problema. Por eso es que les dejo acá una recomendación de práctica. Si quieren, practiquen con estos 4 problemas. En la consulta, si quieren, pueden preguntar de cualquiera de las cosas que vimos en la clase, o si quieren avanzar un poco más, resuelven estos problemas y vienen a la consulta y este me salió, este no me salió, este me dio tanto, este me salió en parte, lo empecé a plantear y me trabé, vienen y nos preguntan justamente. Bueno, eso es todo. Espero que les sea útil y bueno, este es mi canal de YouTube, yo los subo público a los videos para que estén siempre disponibles, así que si quieren seguirme, al menos hasta que aprueben la materia, buenísimo para que puedan ver los videos en la clase la misma semana que los subo, al mismo momento y todo. Bueno, hasta luego.